sesión muy peculiar de cuentos infantiles. A ver si os gusta. Vale, algunas veces vamos a pedir colaboración, así que espero que colaboréis. Pues sin más, empezamos. Angie, tú puedes. Buenos días, queridos niños. Qué gusto estar con vosotros, qué niños más monos. Nos presentaremos. Somos unas hadas muy especiales. Sí, esos que salen en los cuentos. Vivimos en un mundo mágico, el de la imaginación. Venimos dispuestos a contaros uno de nuestros cuentos. Seguro que no lo conocéis. Se titula Blancanieves y los 7 enanitos. Érase una vez, hace mucho, pero que mucho tiempo, en un lugar muy lejano. Vivía la princesa más hermosa de todos los reinos. Se llamaba Blancanieves. Esta jovencita era hermosa, delicada, sensible, soñadora. Ya estoy harta de parecer siempre los cuentos de esta manera. Quiero ser yo misma, soy una chica moderna. Ay, deja de llamarme así. Desde ahora seré blanca. Creo que tenemos que reciclarnos a los tiempos modernos, pues nuestros personajes nos los están pidiendo a gritos. Sí, creo que nos costará un poco, pero lo conseguiremos. There's a young Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Pero padre tiene razón, sigo siendo una romántica. ¿Cuándo llegará mi príncipe azul? Bien, Blanqui vivía con su madrastra, la reina. Su padre había muerto hace tiempo y desde entonces la madrastra se había vuelto muy, pero que muy mala. Además, tenía mucha envidia de la belleza de Blanqui. Todos los días tenía una curiosa conversación con su espejo mágico. Sirviente del espejo, sal de la oscuridad. Por los conjuros mágicos de mis antepasados, yo te invoco. Enséñame tu rostro. Rayos y centellas. Se ha traído de juego al condenado. Te voy a despedir, te voy a despedir. Déjate de tonterías. Despierta de una vez o te hago pedazos. Perdón, majestad, me quedé dormido. Pues esta noche fuimos a una fiesta. El espejito del pasillo celebraba su fiesta de cumpleaños y creo que nos acostamos demasiado tarde. Pero ¿cómo nos lo pasamos? Resulta que me sacó a bailar una de las espejitas doradas del salón y se me declaró... ¡Que te calles, que te calles! ¡Que te calles, eh! No sé cómo no te he despedido todavía. Déjate de tonterías y a trabajar. Dime cuál es tu deseo, majestad. Quiero que me respondas fielmente a una pregunta. ¿Quién es la más bella del mundo? ¿La que tiene más glamour? ¿La que sale más en las revistas del corazón? Por supuesto que usted, majestad. Su belleza es incomparable. No hay nadie que la pueda superar. No me extrañas con lo que me gasto en cirugía estética. Lo que hace la fama, ¿verdad, amiguitos? No es bueno creerse la más bella. No, no está bien. La belleza debe estar al interior de las personas. Veréis lo que le sucedió en una de estas consultas. Espejito mágico. ¿Quién es la más bella del mundo? Pues qué raro. No sé si este aparato estará estropeado. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Que no me contestas? Verá, majestad, me temo que usted ya no es la más bella. ¿Quién es
¿Quién es esa? Revélame su nombre. ¿Quién es? Sus ojos son como el azabache, su pelo es largo y sedoso, su voz dulce, sus mejillas son rosadas. Adivina quién es. Blancanieves. Blancanieves. ¡Blancanieves! ¡Blancanieves! Sí, cómo me gustaría participar con mis amigas en el festival de teatro. Y además va a haber muchos grupos de... Oh, si pudiera ir, pero ya no hay entradas, qué mala suerte. Mientras tanto, en su habitación, la reina estaba muy enfadada y le hacía un plan para deshacerse de Blanca. Mandó llamar a un soldado de su confianza y... ¡Soldado, soldado! Soldado, ven aquí. Ven aquí. Quiero que cojas a Blancanieves y la lleves a lo más profundo del bosque. Y cuando estés allí, te inventas una excusa. Unas entradas que tienes para un festival de teatro que van a hacer unos alumnos de segundo C, que van a representar unos cuentos perversos de Roald Dahl el próximo día. Digo, ¿qué vas a ver ahí? Con estas entradas y al llegar al bosque la matarás. Pero, majestad, con lo bien que me cae. Cállate, cállate, que te voy a despedir como guardaespaldas, ya ves por dónde. Bueno, pues entonces, toma las llaves, que no sé dónde están, las coges ahí, en mi habitación, coges unas llaves, las de la moto nueva. A sus órdenes, majestad. Cuando la mates, quiero que me traigas un mechón de sus cabellos. ¿Cómo la llaves? Tengo unas entradas para el festival de teatro de segundo. ¿Quiere venir conmigo? ¡Claro, claro! Qué emocionada estoy. Ahí está haciendo otro stop. Parece una niña, Paloma. Buenos días, ¿pueden ayudarme? Me ha perdido. No sé llegar a la casa de mi abuelita. Creo que estos personajes están un poco... A ver, Caperucita, ¿no ves que te has confundido de cuento? Ah, perdón, ya me voy para el cuento. Estos personajes estaban un poco despistados. ¿Por dónde íbamos? Ah, que se juntaban en la moto. Sube. Cuidado, creo que ya no se puede andar por el bosque. Estos jóvenes hoy en día haciendo ruido con sus motos. Y encima contaminando la moto. ¡Qué juventud! Vaya susto que me habéis dado. Casi se me corta la digestión. Acabo de comer en casa de la abuela de Caperucita. Qué rico me ha salido la tarta que tenía. Bueno, esto ya está bien. Cada uno a su cuento. Sí, perdón, no me he dado cuenta. Mira, mi amiga Caperucita, va llorando. Seguro que es porque no le da la tarta a su abuela. ¿Qué te pasa, Caperucita? Es que tengo entradas para ir al festival de teatro y he perdido el último autobús. Ven con nosotros, si a Blanqui no le importa. A ver, soldado, céntrate. Esto no puede seguir así. Ahora debes cumplir las órdenes de la madrastra y matar a Blanca. Princesa, mirad qué flores tan bonitas. Ir a verlas. Qué bonitas. ¡Huya, princesa! ¡Huya! Y no vuelva más. Deme un mechón de sus cabellos y huya. Hasta que descubrió en el bosque una linda noche. Hola, ¿puedo entrar? ¡Qué horror! Esto parece una cocina. ¿Vivirán aquí los tres cerdizos? Estos me pasan la aspiradora ni locos. ¡Qué sillita tan graciosa! Hay 8 camitas y 8 sillitas. Ayudarme, chicos, ¿quién vive aquí? ¿Pensáis que estos hombrecillos me dejarán vivir con ellos? Ya sé, prepararé una sorpresa. Ahora que me dejen quedar, limpiaré toda la casa para que me dejen quedar con ellos.
Cuidado, no resbaléis, pues el suelo está limpio. La vajilla está lavada y mis pantalones colgados. ¡Jo, chicos! Nos robaron las telarañas. Es un asunto muy preocupante. Pero hay flores que huelen. No es eso, no es que estoy aquí. Milagret Moneperiano me dice que seres alienígenas entraron ilegalmente a la casa y según la orden número 527 del Código Legal. Los periodistas se dieron cuenta de que todavía había alguien en la casa. Entonces, el más valiente decidió averiguar quién estaba en el dormitorio. El más valiente, Por fin Burrito asoma la cabeza y dice que ha visto un monstruo enorme con 4 cabezas. ¡Horrible! también dice que tiene un plan. Entre todos se echarían fuera al monstruo. Entra, Oh, pero si son enanitos, cómo mola. Vosotros debéis. Soy Blancanieves. Bueno, Blanqui para los amigos. ¡La princesa Blancanieves! Sí, vosotros debéis ser bonito, sabio, gruñón, estornudín, tímido, dormilón y... Feliz. Blanqui les explicó cómo llegó hasta allí. Los enanitos enseguida se sintieron cautivados por ella y acordaron que se quedaría allí a vivir para que su madrastra no le hiciera ningún daño. Mientras tanto, en el palacio de la reina Carlota, Sirviente del espejo, sal de la oscuridad. Otra vez. Si es que me saca de quicio. ¿Me sacas de quicio? A ver, respóndeme. ¿Quién es la más bella del mundo? Pues yo sería usted si la princesa Blancanieves no existiese. ¿Cómo? ¿Qué dices? Verá, majestad, el soldado no cumplió la orden, pues no la mató. Infiel servidor, tendré que tomar cartas en el asunto. En fin, a ver, pensemos, me disfrazaré de viejecita. Sí, de viejecita. ¿Y tomaré una pócima mágica de esas de mis antepasados? Sí. Y la pobrecita que es tan buena se apiadará de mí. Y le daré esta dulce manzana que, como todos sabéis, está... envenenada. ¡Eso! Envenenada. Bien. Polvo de momia para la vejez. Trozos de oscuridad para mi vestido. Risa de bruja para mi voz. Y un poquito de terror para mi risa. Y un rayo de sombras para mezclarlo todo. La reina bebió la pócima y ya veréis en lo que se convirtió. al día siguiente era una mañana soleada y los neolentos marcharon a trabajar. Blanqui, tranquila, buscó una estación mientras los enanitos iban a trabajar. No se dio cuenta de la llegada de una viejecita terriblemente fea. Pues ya sabéis que era... La bruja. ¡A la preciosa! Es que verá, me he perdido por el bosque. Y es que yo llevo las manzanas
Claro, pero ahora no sé qué hacer, porque además he perdido también el autobús. Si quieres te dejo mi móvil para llamar a alguien. ¿Qué pinta tienen esas manzanas? Sí, verá. Es un producto sano, equilibrado, lleno de vitamina C, con mucha fibra. Y además tiene un don, y es que si la comes, se cumplirán tus deseos. No sé qué pedir. ¿Puedo comer una? Claro, nena, claro, come. Sí, come. Blanca empezó a comer la manzana. La vieja estaba contentísima. Pronto conseguiría su objetivo. Por el contrario, la joven empezó a sentirse mal. La chimenea y las sillas daban vueltas a su alrededor. La cabeza le pesaba y ¡plof! Se desplomó en el suelo. ¡Volveré a ser la más bella! Las enanitas no podían detener las lágrimas. Dieron estaba con ellas de aquella joven que había venido a dar alegría a su hogar. Apenados prepararon en el bosque una noche de flores para dar el último adiós. Con delicadeza cogieron a Blanqui y la llevaron hasta allí. Incluso en esta situación seguía siendo muy bella. Pero de repente... Es lo que yo siempre busqué, el amor. Era el príncipe, un joven muy peculiar, que venía componiendo una canción. Se acercó y nada más contemplar a la dulce joven, se enamoró de ella. El príncipe podía sentir los acelerados latidos de su corazón. La mira con pasión y mientras tanto se escucha una poesía de amor con música de fondo. Oh, mi amado. Con miedo a que se le escapara, se levantó de un salto y abrazó a su amor impetuosamente. Llenos de felicidad, los enanitos también los abrazaron. Hicieron una fiesta en el bosque. There's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I can do.